Buenas tardes, bienvenidos a La Nación Responde, punto de encuentro de lanación.es con ustedes, nuestros lectores. Esta tarde tenemos con nosotros a Enrique de Diego, director de A Fondo en Radio Intereconomía y autor de Mileuristas, los nuevos pobres y Crisis planetaria, la quiebra del estado de bienestar. Son sus dos últimos libros y a ello hemos venido a hablar. A mí me tocaría ahora hacer una semblanza de Enrique, decir que es el corresponsal de Tom Wolfe en el aeropuerto de Barajas, o que tiene el merecido aspecto de un tribuno de la plebe, pero no hemos venido a hacer literatura, sino a hablar de su libro, de sus libros y de lo que a ustedes les apetezca. Enrique, buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a Gonzalo Altozano, probablemente, aparte de un gran escritor y ahora mismo probablemente el mejor entrevistador de la prensa escrita en Alba, pues también, aunque no entiendo de eso, un hombre de gran atractivo que sin duda subirá a la audiencia. Eso ha sido porque me deja tener la Coca-Cola encima. Claro. Bueno, vamos con la primera símbolo pregunta. del imperio. Total. Pregunta a un lector: ¿le molesta que le digan que es usted un escritor de panfletos? No, en absoluto. Creo que el panfleto es un instrumento, un género de escribir directo, claro, y a la yugular, por decirlo de alguna manera, y estos tiempos lo exigen, porque estamos ahora mismo en una crisis de civilización, una situación muy grave que transcurre en esta tarde pragmática y dulzona y exige pues sacudir las conciencias, aclarar a la gente lo que está sucediendo para que por lo menos algunos pues puedan reaccionar y dar la vuelta a la situación, que es de lo que se trata. Esta pregunta es de una fan, Belén. Dice: ¿cómo consiguen sus novelas históricas como héroes hacer de una batalla como la de las Navas de Tolosa algo tan trepidante, tan imposible de dejar de leer? Bueno, soy un gran admirador yo de Belén también, que sé quién es la que hace la pregunta. Bueno, las novelas históricas, de las que, así como siempre vengo a hablar de mis libros, de las novelas históricas procuro hablar menos, porque son como hijos, hijas muy queridos, forman parte, digamos, también de una evasión personal. Lo que es la ficción es salirte del mundo en el que vives, y Héroes, sin duda, es una novela muy querida sobre las Navas de Tolosa. Es una batalla que, como sucede con la ficción, creo que he vivido. He creado ahí de orden de 120 personajes, cómo afectó, para tratar de describir cómo afectó a la sociedad de su tiempo, a gente diversa, y no sé, le tengo muchísimo cariño a Héroes y me da pudor hablar de esa novela. ¿Qué se siente más, periodista o escritor? Me siento más periodista, pero la pregunta me parece ofensiva. O sea, claro, si eres periodista y no eres escritor, pues parece que no eres periodista. Es decir, tienes que escribir, se supone que tienes que escribir correctamente, que tienes que escribir bien, y en ese sentido además tienes que ser, sin insultar, tienes que ser también un intelectual, en la medida en que, por respeto a los lectores, a los oyentes, a los telespectadores, tienes que saber enmarcar las noticias en un contexto, en las consecuencias, prever las consecuencias de las medidas, etcétera. Frente a esto, ahora mismo efectivamente estamos en un periodismo de salsa rosa, también en lo político, en una degradación completa, y por tanto es probable que también está en la sociedad. Incluso, para mi sorpresa, en los últimos tiempos lo que se ve es que la parte de la sociedad que parecía más sana o ha sido corrompida o ya estaba corrompida, y lo que pide es ese tipo de periodismo histérico, histriónico, de hooligan, dedicado a los nombres, etcétera, ¿no? Creo que los periodistas tenemos una ventaja respecto a los escritores, que es el hecho de un conocimiento de la realidad, de los mecanismos de poder, etcétera,
y la única cuestión es que normalmente somos gente vendida, comprada, condicionada y dedicada a engañar a la gente. Algunos hemos conseguido engañar lo menos posible y que se nos permita. Te he pedido, Enrique, que no lo estás haciendo, pero por si tuvieras la tentación de que no intentes agotarlo todo en las primeras preguntas, porque hay preguntas de sobra y tenemos el tiempo. Me gusta enrollarme. Ya, se nota, pero bueno, se te permite. Oye, esta es una pregunta de un lector que yo creo que no es tan fan como Belén. Dice, ¿por qué esa animadversión al periodismo de investigación? No tengo tengo un gran respeto hacia el periodismo de investigación. No sé a qué se refiere. Adoro el periodismo de investigación, que muchas veces es trucado, y luego últimamente, si se refiere a esta estupidez degradante y a esta chorrada de la teoría de la conspiración del 11M, que algunos han vendido como Luis del Pino, que es el rey del periodismo basura, han vendido como tal, entonces es pura fabulación. Y yo creo que ahora mismo hay medios muy degradados como El País, etcétera, pero en el ranking los más degradados están El Mundo y la COPE, que encima han vendido como investigación. Son medios que leerlos o escucharlos degradan. Que, hablando del Mundo, dice uno, ¿qué le parece que Pedro J. Ramírez sea la voz y línea editorial política en la COPE? Me parece un escándalo, una vergüenza, y supongo que como decía el cardenal Ratzinger, la Iglesia sobrevive a pesar de que cada día nosotros, se refería los cardenales, nos dedicamos a intentar destruirla. Esto debería de ir sobre todo por Rouco, ¿no? Porque claro, esto es absolutamente heavy. La línea de la COPE, que a alguno de sus directivos se le ha transmitido esta queja, es decir, encontrarme a la cadena confesional católica como una de las agresivas contra la ley natural, defendiendo el aborto a plazos, etcétera, mintiendo sistemáticamente sobre el 11M, dedicado al puro mercantilismo de Jiménez Los Santos, es una de las páginas más negras del periodismo español y de la Iglesia Católica en España. Que esté Pedro J. Ramírez como referencia del catolicismo español, de la derecha española, un señor que es un oportunista y no tiene un solo principio que se le conozca, indica la culpa no es de Pedro J., la culpa es de esa especie de derecha sociológica, incluso catolicismo sociológico, que probablemente está ayuno de formación y que ha caído en el relativismo, pero el principal responsable sin duda es Rouco, luego ya Coronel de Palma, pero vamos, en segundo lugar. Antes hablabas del 11M y pregunta Juan, ¿cómo es posible que, a ver si lo digo bien, Abdelmajid Bouchar, el gamo de Leganés, no se le condene como ejecutor material de los atentados, mientras que sí al resto de los compañeros muertos, suicidados, dentro del piso de esa localidad? Bueno, yo soy un especialista en teoría de la conspiración. He dedicado bastantes horas a leer a Popper. No soy un especialista en el 11M en este tipo de cuestiones, pero respecto a la pregunta, aparte de la broma esa, este señor había quedado primero o segundo en el maratón o en el de Parla, o sea que será un atleta, y por tanto efectivamente corría. Al haber muerto los 7 suicidas, no quedaban testigos de su presencia en los hechos, y no hay testigos. Es una cuestión, digamos, del Estado de Derecho occidental y de la presunción de inocencia. Es muy probable que haya la convicción moral de que este señor debía haber sido condenado por los asesinatos, pero no había pruebas, según el tribunal, que eso es la responsabilidad del tribunal. Yo lo que digo es que todos esos rollos de que no se habían suicidado y tal, que han defendido toda una parte del periodismo español, difundida a través de la COPE y de esta especie de personajillo que responde al apellido de Los Santos. Todo eso es una auténtica parida, que ha costado muy caro, que ha costado en buenas medidas unas elecciones, y que va a seguir costando caro, porque va a ser esta una legislatura de laicismo. Pero claro, Rouco sabrá lo que hace.